quería comentar. Sí, antes te quería preguntar respecto a este año, en marzo, tú despertaste a las 2 de la mañana y Sí, golpeaste a alguien invisible. ¿Cómo fue eso? sí, no, simplemente yo, cuando fui consciente, Ujú. estaba dando golpes, dándole golpes así. Pero esos eventos son repetitivos. ¿Y Ese es uno de viste alguna tantos. figura? ¿Sentiste la textura cuando tocaste o golpeaste? No sentí nada. Yo sabía que había algo ahí y que lo eché. Yo en ese entonces todavía no quemaba, creo que no, Ujú, solo lo golpeé. Y anoche fue terrible. Esta noche fue ujú. impresionante cómo me molestaron. Yo sentía que como que me drenaran energía por todos lados, oídos, pies, por todos lados. Yo sentía algo espantoso. Pero lo más impactante fue que yo sentí, entre consciente e inconsciente, que yo hablaba con alguien. Yo le decía algo de la cama, yo le decía que había cambiado unas sábanas, que tenía unas sábanas nuevas para ponerlas y las puse anoche. Y yo le dije, puse sábanas nuevas, pero no sé a quién. Y la impresión es como si fuera a mí misma, pero estaba hablando con alguien. No sé, eso es muy raro. Quisiera No. entender qué pasó. Mencionaste también, acabas de mencionar, muchas experiencias entre estar despierta y dormida. Sí, ¿Ya? En una ocasión, también este año, en julio, te quitaste un dispositivo de la espalda. Cuéntanos. sí, ¿Mm? sí. Yo de repente estuve como medio consciente, como estaba como entre dormida y despierta. Yo había sufrido mucho con con algo en mi espalda, pero al ir enterándome de todo esto a través de sus videos, de la investigación, que eran dispositivos. Y efectivamente me fui haciendo consciente de que podría tener uno en la espalda. Y en una noche, no recuerdo la hora, no sé si la anoté, no recuerdo. Yo fui consciente de que estaba retirando ese dispositivo, me lo estaba retirando y en ese proceso sentí, yo no llamé ni pensé, sentí que había llegado el médico Saturno, que llegó a ayudarme. Y efectivamente hubo un descanso tremendo. Yo ya al otro día, no quiere decir que ya no sienta nada, tengo muchas cosas, pero ese en especial no lo volví a sentir. Se quitó, realmente se logró quitar. Ujú. ¿Has sentido entidades, ser o algo que se sienta en tu cama también? Sí, claro, sí, total. Sí, 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 muchas cosas Ya, se solamente sienten. sientes, no ves nada. No, así como por el rabillo del ojo, como que Ujú. yo veo que pasa una sombra, que pasa algo. Entre dormida y despierta también vi un ser con unos ojos claros, muy feos. Yo lo escribí ahí, Ujú. por ahí en algún ladito está. Em, pero era como, no sé, yo no sé describir. Ese ser era como medio humano, ¿Ya? pero sí era grotesco. Era una cara muy desagradable, la verdad, Ujú. con unos ojos claros. Ok. Y así pues como lo más caro que he visto, que recuerde. También en la otra ocasión sentiste que entró algo por tu ombligo. Sí, impactante. Una entidad. Yo sentí una energía. Supe, sonó el techo como Mm. cuando llega una energía, porque el ¿Ya? techo es de madera del cuarto. Sonó el techo como cuando llegaba la energía. Después sentí algo por los pies. Yo sentí que algo subió y sentí cuando se entró al lado izquierdo de mi ombligo. Sí. Al lado izquierdo, nuevamente. Muchas situaciones han ocurrido en tu lado izquierdo. Muchas, claro, muchas. Incluso la cara, la mayoría de accidentes, problemas han sido en mi lado izquierdo. Ahí se activó el nervio trigémino, bueno, una cantidad de desarmonías y Ujú. todas como hacia el lado izquierdo. Inclusive el dispositivo que me quité de la espalda era en el lado izquierdo. ¿Ese dispositivo cómo era? ¿Cómo lo percibiste? Era como si como si fuera una pequeña caja metálica, chiquita, como que estuviera Ujú. metida ahí. No puedo aseverar bien su forma,
pero sí sé que había algo ahí y que lo saqué y que el médico Saturno me ayudó. Que el Ok. médico Saturno, pues yo no lo conocía ni y solamente a través de los videos debió ser de ustedes, yo lo escuché, pero en ese momento yo no había pensado en él. Yo solamente de un momento a otro estuve consciente de que él había bajado a ayudarme. Él Ok. bajó a ayudarme. Vamos a Sí. investigar todos esos puntos que acabamos de mencionar, entre otros, para tener claridad qué es lo que aconteció en tus experiencias personales. ¿Ok? El, ¿Mm? el, el mayor, o sea, el inconveniente grande que tengo yo acá ¿Bien? es con la persona que fue mi ex compañero, pero que vive acá conmigo. O sea, vivimos un poco separados, pero él depende mucho porque su edad pues amerita que yo esté pendiente de muchas cosas. Pero es un complique muy grande porque él es una persona todavía del sistema, sumergida en el sistema. Me toca escuchar televisión, ahora le dio por colocar la misa católica. Me toca escucharla a las buenas o a las malas. Y yo estoy escuchando algo mío, digamos, los videos de Patrick Vargas y él se molesta si lo llega a oír. Entonces es muy complicado vivir, pero yo no sé cómo hacer, cómo ayudarle, porque ya Ujú. a su edad, pues es muy difícil que él tome conciencia de cosas. Claro. ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo hago yo para, digamos, para poder avanzar, Va. liberándome un poco de toda esta carga, de todo esto? Correcto. Aquí la lucha, o la primera fase de esta lucha que va a dar es importante, no caer en la trampa de la manipulación que puedan generar estas bestias para generar ese conflicto emocional entre esa relación de como vecino que tienes con él. ¿Ya? Mientras no pises el palito, tu luz no se va a opacar y tu luz comienza a ganar más terreno. Sabemos que él tiene 83 años, tú tienes 59. Entonces, claro, él es re difícil, muy complejo del que pueda tener una visión diferente de la realidad. Sin embargo, claro está, por lo que nos cuenta y otros detalles, de que sus entidades están generando o manipulándolo para generar conflicto contigo. Entonces, ahora que tu luz se va a expandir mucho más, va a tener que estar atenta a esa situación y que tu luz gane más terreno, que estas entidades quisieran apagar tu destello o tu presencia, ¿ya? Así que no caigas en la trampa. Es importante los primeros pasos que das en esto para que después te sostenga y tu luz comience a abarcar mucho más terreno en ese lugar, que al Sí, punto de que las bestias, las otras se tienen que esconder, replegar y liberar en cierta medida, un cierto porcentaje a ese humano que están controlando. Ahí te sí, vas a dar cuenta que cambia su actitud. Dime. el hijo de él que se ¿Mm? descarnó, yo siento que él está por ahí y siento que, que genera mucha densidad en la casa. Vamos a preguntar Y por yo ella. quisiera ayudarle, o sea, ayudarle, no sé cómo, pero Ok. que no sufra y que la casa no tenga esa influencia. ¿Y qué edad Porque yo tenía él cuando se descarnó? tenía unos 38 Ya. algo así. Ok. No era, Vamos a ver si nos permite brindar la ayuda y considera que las líneas de vida son individuales y claro, el hecho de que un ser humano quiera descarnarse no es una decisión normal de nuestra esencia o impulsada por nuestra luz. Eso es inducido por las bestias que quieren actualizar algún dispositivo, sí, implante, contrato. Entonces también hay que ver qué es lo que hay detrás de él en este eh, momento. estoy Ya. consciente de eso. Ujú. Sin embargo, yo tengo prioridades como la de mi hijo, que estuvo en el ser, en Sí. el ser, Ujú. estuvo por un año, casi 2 años, y eso me ocupa mucho porque no sé qué tanto le afectó estar allá con esas bestias tan bravas que hay allá en el ser. Correcto. Y, y eso, y que mis nietas tengan esa influencia, que son, eso sí es mi prioridad. O sea, yo con el Sí, desencarnado acá, pues lo que yo quiero, sí, o sea, lo que se puede hacer, claro que sí. correcto. Pero, pero mi hijo y mis nietas son prioridad porque cómo poder, cómo hacer para, digamos, se le puede ayudar a mi hijo, qué Vamos tanto a se puede preguntar a ver contaminar. qué, hasta dónde podemos o no alcanza esta intervención. Y Ya. mis dos chiquitas, mis dos nietecitas, Vamos a ver que si podemos también intervenir ahí de alguna forma, nos permita la luz. Bueno,
Hay que aclarar también que tu hijo es físico nuclear, por la misma razón fue Sí, llevado al CERN a trabajar sí, y sabemos lo que sí. ocurre a nivel astral o desde la oscuridad, todo lo que allí Yo hacen. he No es visto menor, tus no es, videos no sobre es eso. menor que Yo tengan los a vi. Shiva ahí en uno de sus patios Correcto. principales, Sí, al dios de la sí. destrucción. Todo Bien, eso lo he aprendido a través de tu canal. Todo eso lo he aprendido. Yo creo que ya los vi todos. Ahí tengo notificación activada de los últimos. bien, pues te agradecemos Yo, entonces que no, nos te acompañes. agradecemos, no, yo les agradezco desde mi corazón. Y esta oportunidad, gracias, Patrick. Gracias. Gracias, de verdad que sí. Porque esto es muy hermoso que me des esta oportunidad y a tantos seres que día a día nos estás ayudando en este proceso. De verdad que Muchas sí. gracias por tus palabras. Nuevamente te damos también las gracias por la confianza que nos brindas para poder apoyarte en este lindo proceso, ¿ya? Así que No, vamos si a son los resetear mejores, todo. si son los mejores, uy, yo supe mirar. Mi ser Much- luz es tremendo. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar entonces la Bueno, investigación. muy Ahora, bien, gracias. Gracias. se encuentra junto a nosotros Olga. Ella está en Colombia, tiene 59 años. Y vamos a iniciar con tal cual ella nos coloca en el título de los puntos que nos remite. Dice, dedicada a sanar. Esto lo hace a través de la imposición de manos, con algunas técnicas, algunas más conocidas. Sin embargo, esto disminuye hasta que enfermó. Ahora lo hace a distancia, imaginando, quemando, siempre y cuando tiene la posibilidad de ayudar a otra persona. ¿Ya? Em, Existe un listado, y lo coloca en forma cronológica, de diversas situaciones que han acontecido. Incluso esto parte desde el año 77 donde le toca huir de casa por defender a su madre, ya que su padre la quería descarnar. ¿Ya? Después, una depresión grave, también intenta descarnarse Olga. ¿Ya? Y así un sinnúmero de situaciones que se han ido repitiendo, como también algunos accidentes, algunas anomalías o sintomatologías presentadas y daño en su hemicuerpo izquierdo. Siempre la zona izquierda se ve afectada. Ha tenido experiencia al percibir entidades, ha golpeado a algunas que las ves ahí en otros planos, ha oído voces que han dicho su nombre, despierta extrañamente en ciertos horarios, 3 a.m., que es bastante común, ha sentido muchas intervenciones o intrusión nocturna, sueños también con alguna bruja que ha visto por ahí, se ha sacado dispositivos, ha visto entidades grotescas, lo pone acá con ojos claros. En su entorno más cercano han descarnado varios animalitos que ha tenido, ¿ya? Varias perritas. Actualmente tiene algunos gatitos también en casa. Entonces vamos a revisar varios de estos puntos para saber qué es lo que ha acontecido. Eh, ya ni vamos a ese primer punto que mencionamos, la situación que se genera en casa por defender a su madre, tiene que huir de esta para que su padre no la descarne a ese nivel de maltrato. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué eh, crece en este vínculo o familia disfuncional? Parte del acuerdo que Ujú. tienen las entidades de su papá, sobre todo ¿Ya? con las entidades de ella. Ujú. Con las entidades de ella. ¿Qué entidades tiene ahí en Sí, ese momento, Olga? y un dragón, Ujú. como Ok. bien oscuro, tiene un color bien, es como más negro que verde. Salen son como sombras, como humo, que salen de la parte de los costados del dragón hacia ella.
Al año siguiente, lo que mencionamos está cuando huye de la casa, fue en el 77. Al año siguiente comienza con este cuadro depresivo importante. Ya avanza el tiempo. Bueno, en ese entonces, en este cuadro depresivo también intenta descarnarse. Ya sabemos que la situación que ocurrió obviamente le iba a afectar, pero verifica ya ni si hay algo más que la lleva por ese camino. Sí, la entidad comienza como a generar este humo alrededor de ella. Es como Ya. si saliera como del pecho del dragón hacia los lados y como si la envolviera. Sobre todo en la parte del plexo, es como si nublara toda esta parte de aquí. Por eso Ok. siente como esa desconexión. Ujú. En el 2000, 2002 aproximadamente, para ser más específico, siendo jefa de un call center, intenta también descarnarse. Sin embargo, alguien ahí aparece y lo impide. ¿Qué ocurrió ahí? Sí, el dragón está como bien molesto porque interrumpieron lo que ella iba a hacer. Em, el dragón como que necesita que ella desencarne, Ah, ya. pero no completamente, sino que entrar como en ese estado, como dentro del tránsito, para poder borrar información de ella. Ujú. ¿Y ese dragón está solo? No, ¿Quién lo no acompaña? hay grises con él. No hay otro reptil, pero Ok, hay varios grises, grises altos y pequeños. ok. En el 2004, em, su ex compañero, que vive junto a Olga, se ha puesto más agresivo en todo contexto, reactivo, negativo, lleno de miedo, coloca televisión en alto volumen. Si escucha los videos que tenemos publicados en YouTube, por ejemplo, se opone o rechaza, obviamente, dicha información. Él tiene 83 años, como lo mencionamos antes de sesión. ¿Qué hay en él? ¿Por qué tiene esa conducta? Se ve con harta interferencia, no, es como si no pudiera visualizarlo a él. Se ven como hartas manchas negras alrededor, Ujú. como si su misma entidad no permitiera que lo viesen, como que lo revisasen. Ok. En el 2009 tuvo un accidente muy grave. Eh, choca, opta por, tenía un barranco, tenía un muro. Ella de cierta forma dice que se le cortaron los frenos. Bueno, el tema es que se da contra unas piedras, genera daño importante en el rostro. ¿Qué genera ese accidente y cuál era el objetivo? Es como si el dragón hubiese cambiado de táctica, Ujú, no va a utilizar el desencarnarla, sino que el que esté en estos estados donde hay mucho dolor físico para interferir entre su campo energético y su campo emocional y ujú. actuar desde ahí. Em, sí, por eso es como si desviara el mismo dragón la bicicleta, Patrick. Él quiere que choque con el muro. Ok. Bueno, en el mismo año se le diagnostica osteoporosis, bien grave, dolor de espalda, cadera, muy intenso. Ya problemas en la piel un par de años más adelante, Sí. también graves, que ha sido difícil de controlar, ¿no? Ha sido bastante extraño. ¿Qué ves ahí que sucede desde el otro lado? Sabemos que está tomando un fármaco que es el famoso Eutirox, y por lo tanto ahí se genera así una desmineralización como efecto directo de ese fármaco. ¿Ya? Pero ¿qué hay de fondo, Yanni? Sí, es como si el dragón estuviese tratando como de anclar
su lado emocional, Ujú. por eso tanto como accidente la distrae de su trabajo interno y la deja como proyectada hacia afuera, como lo que está pasando en lo físico. Ya. Es como si estuviese distrayendo su atención y es como si anclara el cuerpo energético al lado emocional. Es como si lo estuviese uniendo con dispositivos. Y eso genera la somatización en su cuerpo físico. Sí, sí. Ok. Aparte En- del desequilibrio bioenergético que hay poca bioelectricidad en su cuerpo en esos momentos. Es como si se elevara, es como si estuviese como por un ciclo. Ujú. Hay aumentos y disminuciones en el flujo de su cuerpo. Eso también no permite que haya como una conexión de sus cuerpos energéticos. Entiendo. Bueno, volvemos a mencionar que cuando existe este fármaco, el famoso Eutirox, que es para regular la función tiroidea, lo que no cuestan los endocrinólogos son los efectos secundarios. Por un lado, haciéndote el hígado más graso, pero a la vez también inhibiendo la asimilación de nutrientes o minerales, lo cual provoca esa desmineralización. Como resultado de ello también la falta de bioelectricidad, o sea, no están estos elementos esenciales para que el impulso bioeléctrico se dé de forma adecuada y el campo energético se facilite para que estas entidades puedan generar la intuición correspondiente o manipulación. Bien, seguimos. En el año 2015 ya se descarna el hijo de su expareja, que mencionábamos anteriormente. ¿Ya? En paralelo, este muchacho de 30 y tantos años que se descarna tenía varias gatas que había recogido de la calle y las trajo a la fuerza. Y percibe que de cierta forma están contaminadas, están generando un conflicto bastante extraño en casa de Olga, ya que no tienen un comportamiento del autocuidado. O sea, sus necesidades las hacen en diferentes lugares. Sabemos que los gatos de por sí son limpios y tienen un lugar específico donde realizan sus necesidades. Acá no, entre otras cosas. ¿Qué ocurre con esos gatos y qué tiene que ver esto con que este muchacho se haya descarnado? ¿Qué tiene que ver con Olga? No tiene relación, el desencarnar de este chico no tiene relación con Olga, tiene ¿Ya? relación con la persona con la que vive Olga, Ok, directa. ya, Hay acuerdos como pactos de sufrimiento ya, que se coordinan entre ambas entidades para poder aprovechar la energía de los dos. De él también están abusando a otro nivel. En no, el nivel energético están abusando todavía de él. entiendo. En el siguiente año ya vamos a iniciar con el tema de los sueños. Año 2019 sueña que ingresan gusanos por los dedos de los pies. ¿Qué sucede ahí? Son dispositivos, Ujú. son dispositivos que están instalando estos grises. Como te comentaba antes, hay muchos grises con ella, tanto chicos como grandes. Y están todos como concentrados en poder instalar dispositivos dentro de su cuerpo. Eh, el dispositivo en sí lo que hace es como bloquear el flujo Ujú. por donde entra energía y se desregula todo el cuerpo. 2025 ya despierta a las 2 de la madrugada y golpea a alguien invisible. Cambia los protocolos actualmente o los ha actualizado Olga, donde hoy día ya los quema. ¿Qué ocurrió en aquel entonces con ese golpe? Es es este gris alto que se acercan a ella, se acercan cuando está durmiendo. Constantemente están como revisando los dispositivos que tienen instalados dentro de Ujú. ella. ¿Y qué ocurre que... Despliegan, es como si Ujú, desplegaran, Patrick, el cuerpo energético de ella y el ujú, cuerpo emocional
y es como si interactuaran entre medio de los dos con dispositivos, son como unas placas grandes, metálicas, alargadas como unas planchas, como reglones de madera, como esas dimensiones tienen, y están colocados a la altura de aquí como de los hombros, a la altura del ombligo y debajo de los muslos, como a mitad de los muslos. Hay otro puesto colocado en las plantas de los pies y en la coronilla. Ok. Mencionamos el daño evidente que se ha generado por accidente u otras situaciones en su hemicuerpo izquierdo. Nos menciona, por ejemplo, los accidentes, piezas dentales, nervio trigémino, ¿ya? Eso, agregarle problemas digestivos, dolor de espalda, todo al lado izquierdo, muy severo. Nos pone textual, como una lanza clavada, ¿ya? Em, Ocurre un accidente, ¿ya? Esto fue en abril de este año también, un accidente en vehículo muy extraño, ya donde nuevamente su rostro izquierdo, la parte izquierda de su rostro se ve afectado. ¿Qué pasó ahí? Siguen interfiriendo como ese lado emocional. Es que hay como dolor constante en su cuerpo energético, Ya. eh, mm, que está como enraizado al cuerpo emocional. Debilitan todo el lado izquierdo directamente, pero se siente como mucho, mucho dolor de parte de ella en el cuerpo emocional, como algo que no estuviese resuelto, como es como una especie de, como de luto, Ujú. de como ese tipo de dolor que como que no ha salido, no ha sido digerido completamente. Se mete como debajo de las costillas, Patrick, hacia adentro, hacia los costados también. Ok. Hay como algo como de, no sé si describirlo como rabia, pero es como injusticia, como algo que ya está como en la base del estómago también. Eso alimenta, como no ha sido completamente transformada, como Ujú. modificada la programación de esa emoción, siguen drenando por la misma emoción del lado izquierdo. ¿Y desde qué edad mantiene esa alteración a causa de esa emoción? Tiene 59 años actualmente. ¿Desde qué edad Sí, parte esa alteración emocional que afecta su campo energético? aparece como entre los 10, 12 años, Ya. como si es en diagonal, es como una especie de agujero que se genera desde el lado derecho al izquierdo directamente. Llega como a la parte de aquí del hombro Ujú. y la zona como del pecho. Es por ahí que llega esa emoción directamente. Es como si debilitara todo esto. Entiendo. Vamos a chequear otra situación que ocurre cuando, esto fue en julio, también de este año, 2025, donde entre dormida y despierta saca un dispositivo de su espalda, cerca del hombro, lado izquierdo nuevamente. Dice que lo había sentido casi toda su vida. Em, y cuando comienza a retirarlo, percibe que viene a darle apoyo el médico Saturno, que bajó, obviamente, a gestionar esa ayuda. ¿Ya? Y la molestia desapareció. Verifica qué aconteció ahí. Ella arranca como de esta misma, de este mismo reglón como de madera que hay aquí Ujú. metálico. Arranca como un pedazo, es como si arrancara como un dispositivo de funcionamiento, como que le da motor y movimiento a este mismo bloqueo que tiene a Ujú. lo largo de los hombros y lo saca efectivamente
eh, pero no hay una desintegración de por sí del mismo dispositivo. Es como si quedara el hueco. Entiendo. Sí. Y con respecto al doctor Saturno, Patrick, Sí, no lo puedo visualizar. No se ve que fuese como una interferencia ya. negativa, por decirlo de alguna manera, Ujú. pero tampoco se ve, es como algo neutro. Ok. ¿Qué te dice la Mila al respecto? Ujú. Me dice que, claro, como hay un poco más de entendimiento, eh, nubla como la energía principal que tiene este ser, Ujú. pero sí me confirma que efectivamente es él. Ok. Ya, qué bueno. ¿Y por qué presta ayuda? ¿Qué se gestiona ahí para que él pueda dar apoyo? Patrick, sí, ahora sí. Sí, te escucho. ¿Me escuchas? Ya, sí, se había desconectado a internet. Te comentaba en qué situación se da para que él le brinde apoyo médico a Saturno. ¿Qué condición se dio ahí? La calidad de energía interna, como el humano luz que tiene Olga. Ok. Sí, él es Tengo, como si fuera como un llamado interno de sí misma de poder despertar, de poder darse cuenta de lo que realmente ocurre. Por eso él hace la asistencia. ok. Em, anoche, anoche tuvo el último ataque. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué razón? Sí, la entidad quería impedir que ella pudiera tener como esta comprensión. Ujú. Bien. El punto exacto que en el fondo es como si se estuviese despertando en ella para poder trabajarlo, para poder transmutarlo. Vuelve al presente, Yanni. Tienes a Olga frente a ti, la escaneas, me dices qué ves en ella adicional. ¿Cómo está? Se ve como en la zona de la boca del estómago, se ve como una especie como de araña metálica extendida hacia los lados. Ujú. Se siente como a la altura, es como el centro de la columna. En la parte interna es como a la misma altura de la boca del estómago, pero por detrás, por la espalda, ¿Ya? hay una especie de bloqueador. Es como si el cuerpo estuviese inclinado hacia el lado izquierdo, Ujú. como doblado, y la misma estructura es la que genera como este desequilibrio para poder seguirla alimentando. Se ve en la zona pélvica bloqueo, con cristalización hacia los costados. Hay energía ahí que está como muy contenida. Ok. Dile a la Mir que determine la cantidad de seres luz que necesitamos para esta liberación. Sí, me dice que primeramente va a hacer que su propio humano luz ayude y dé asistencia. Lo va a liberar entonces. Sí, me dice Proce- que lo va a liberar. Así Procedemos. que primeramente me dice que antes de abrir el portal, Ujú. coloca a Diana, a Palmor y él mismo se colocan frente a Olga y comienzan a extraer a las entidades. Los hace como un atado, como si fuesen rodeados completamente por un círculo, como una especie de cinta de luz, y coloca los grises
a los grandes y a los pequeños y comienza a extraer directamente al dragón. Ujú, Lo saca por la cola. Está como muy, como si quisiera meterse dentro del cuerpo de ella. ujú, Diana y Palmor comienzan a jalar cada uno un brazo y comienzan a extraerlo completamente. Una vez extraído, Lamir lo empuja a esta malla y comienza a estirarse completamente. Me dice que va a extraer la información de los grises altos, ujú. para poder extraer al humano luz. Sí, me dice que está encapsulado dentro de ella, Ujú. en el cuerpo emocional. Está como bajo el seno izquierdo, como dentro de la costilla. Ok, también al lado izquierdo. Sí. Vamos entonces a su liberación. Sí, Lamir comienza a crear una especie de esfera que empieza a envolverla, Ujú, va haciendo como todo este cierre completo y una vez envuelto va directamente como una concentración de luz que se va girando hacia este lado, empieza a tocarle y se ve cómo empieza a salir esta cápsula, este cilindro del lado izquierdo hacia afuera. Lamir toma el dispositivo y lo comienza a desintegrar completamente. Se ve cómo empieza a salir su energía hacia afuera. Diana con Palmor comienzan a frecuenciarlo ujú. y Lamir va directamente a abrir este portal. Abre el portal y comienza a descender este flujo de energía primeramente, que empieza a envolver toda como la cúpula en donde está Olga y alrededor. Es como si diera como una especie de estabilizador. Y Bien. luego comienzan a bajar cada uno de los humanos luz que nos van a acompañar. Me dice que son 467. Él Ujú. los revisa cada uno, los verifica y una vez verificado, él cierra el portal. Comienzan a colocarse en forma de espiral alrededor de Olga y esta energía este flujo de energía que envuelve tanto la cúpula como el espacio de abajo como los pies, comienza a frecuenciar cada uno de los humanos luz, generan como una frecuencia Bien. alrededor, levantan toda esta estructura como pilar de luz alrededor y comienzan a extraer dispositivos. Su humano luz también se estabiliza. Diana lo coloca al frente de Olga y él comienza a hacer el escaneo directamente desde los pies hacia arriba. Se destaca, es como si brillaran los dispositivos que tiene por todo el cuerpo. Ujú. Si la Mir va de la parte posterior y con un grupo de humanos luz comienzan como a jalar estos, estos tablones Ujú. y empiezan a retirarlos. Se ve como una instalación de cables hacia adentro Ya. y ahí es cuando empieza a salir. La Mir lo que hace es como despliega sus cuerpos energéticos, se ven hacia adelante y se ven las conexiones. Diana comienza a cortar cada una de las conexiones y empieza a extraer de cada uno de los cuerpos, empieza a extraer hacia los lados, hacia los costados, y a medida que lo va haciendo es como si tirara dispositivos alrededor de esta cúpula. Los humanos luz es como si crearan como un flujo de energía mucho más potente y comienzan a desintegrarlos cuando chocan. Se esparcen y comienzan a desintegrarse, se abren así como si floreciera un óxido, y a Ujú, medida que va floreciendo ese óxido, se convierte como en arena. ujú. Lo hace con sus distintos cuerpos. Si me dice la Mir que son 12 cuerpos en total,
y va a dar prioridad al energético y también al emocional. Los otros ya están como limpios y él hace como el reingreso al cuerpo de Olga Ujú. y quedan como 3 especies de espejos de Olga hacia adelante. Empiezan a impulsar energía, su mano luz comienza como a limpiar, es como si pasara sus manos y limpiara hacia los costados. A medida que va haciendo eso por la parte del frente, la Mir sigue empujando estas tablas de la parte posterior. Se ve como sigue saliendo como cableado, muchos cables. Empiezan a salir bichos, son como pequeñas arañitas que empiezan a salir de ahí mismo hacia afuera y apenas salen se empiezan a desintegrar. Es como si se fueran absorbidas hacia arriba. Ujú. Si siguen impulsando energía, la Mir saca completamente estos tablones. Es como si los envolviera y al irlo envolviendo y pasar sus manos como si se fueran derritiendo, como si se transformara todo como en eh, em, como si se estuviese derritiendo. Se genera como una bola de acero, la cual la Mirla comienza a envolver como en varias cápsulas de energía hacia alrededor, y estas mismas cápsulas comienzan a generar como distintos rayos que empiezan como a modular esta esfera. La parten como por la mitad y el irla partiendo por la mitad es como si se fueran pactando como pedazos hacia los lados, y ahora se comienza a desintegrar completamente. A medida que se va desintegrando, la Mir va aplastando esta esfera Ujú. hasta desintegrarla completamente en ambas manos. Luego su mano luz pone ambas manos en sus pies, como en el empeine. Se ve como de la punta de sus pies empiezan a salir estos gusanos hacia afuera. Son como unos gusanos blancos largos, y a medida que van saliendo quedan como tiesos, como placas metálicas. Salen muchos, salen varios. Impulsan los otros humanos luz que están ahí, es como si le dieran energía a él, y va como subiendo la energía a través del cuerpo de su mano luz y se va como deslizando hacia los brazos e ingresando hacia los pies. Para hacerlo más fuerte se ve un gran destello. Es como si cortaran algo. Si ahora él se aparta, comienza a circular este flujo de energía alrededor, se empieza a mover y se ve cómo empieza a integrarse energía dentro del cuerpo de Olga hacia adentro. Desde la punta de los pies empieza a ingresar luz, una luz bien cálida que va ingresando hacia arriba, va por las piernas, por las pantorrillas, por la parte de atrás, luego sube al mismo tiempo por la parte de adelante, va hacia los muslos, sigue subiendo por delante, va hacia los glúteos, después va directamente a la zona pélvica. Ujú. Empieza como a generar calor en toda esta zona. Al ir generando calor, la cristalización es como si se fuera retrocediendo, como si se derritiera. Permite ver el dispositivo completo de la zona de la zona pélvica, y la Mir termina de extraer un cilindro también, el cual desintegra completamente. Me dice que es un bloqueador. Luego va subiendo el flujo por su estómago, llega a la parte del ombligo y se extiende. Es como si saliera un rayo que se extiende es como si estuviese saliendo agua desde su ombligo y se va como cubriendo Ujú. hacia abajo, hacia los pies, como reforzando y manteniendo, como conteniendo esa energía.
Luego un impulso más de su mano luz va hacia arriba completamente, extraen el dispositivo de la zona pélvica, de la zona del plexo, sube hasta arriba, hasta la garganta. De la garganta se va, también es como si saliera agua de aquí, se va extendiendo hacia sus brazos y hacia el pecho y la espalda. Es como si esta agua estuviese tratando de conservar la energía dentro del mismo, como mantenerla y que se nutra como una retroalimentación constante y se absorba completamente la energía. Luego suben hasta la cabeza, van como desplegando desde la zona de la coronilla hacia los costados y se mueve el flujo hacia afuera, se abre completamente, ingresa por los dedos de sus manos, hacia arriba reactiva todos los puntos secundarios. De la punta del dedo sale de nuevo esta agüita que empieza como a colocarse como guante hacia arriba. Luego la cubre completamente hasta la cabeza. Se ve como el flujo dentro de ella comienza a alimentarse, a fluir con más energía. Se ve también el cuerpo energético y el cuerpo emocional más equilibrados con esta retención de energía. Se ve cómo se empieza a unir. Es como si salieran pequeños lazos de luz entre un cuerpo y otro que se empiezan como a realimentar y empiezan a brillar ambos cuerpos. El cuerpo emocional es el que más está costando como reactivarlo. Su mano luz lo abraza Ya. y al abrazarlo es como si se expandiera una luz que reactiva todo el cuerpo emocional y conecta con el cuerpo energético. Se ve toda como una conexión entre los tres cuerpos. Si me dice la Mir que va a dejarla ahí Ujú. para poder reequilibrar toda la energía. De hecho, los humanos luz se colocan en forma de círculo y comienzan a contener toda la energía para que no se escape. Es como una especie de huevo. Sí, me dice que lo van a dejar ahí y me está preguntando la Mir si es que hay alguna duda o consulta que le quieras hacer al No sé cuántos retornos tienen acechando a Olga. 1848. ¿Cómo se apodera de ella? Por petición con engaño. ¿Ya? ¿Y de qué trataba esa petición que quería conseguir ahí o pedir Olga? Él, él es como si se transformara en alguien cercano a ella, ¿Ya? la comienza a guiar. Ella como que le tiene mucha confianza a esta persona Ujú. y por ello confía ciegamente en él. Pierde como su voz. Es como si perdiera su punto de expresión y solamente la siguiera a ella. Es cuando él consigue que haga este pacto. Olga, ¿tienes alguna pregunta al respecto? No, al respecto, no. Muy claro. No. Ok. Procedemos, Olga, en eliminar a todas estas bestias, entidades y todo lo que les corresponda a este tipo de manipulación que tenían sobre ti. Por favor. Gracias. Adelante, Yanni. Procede. Sí, Lamir me dice que lo va a hacer con su mano luz. Ujú. Él está frecuenciado, está estable, así que lo va a hacer directamente mientras sigue esta retroalimentación dentro de su cuerpo de ¿Ya? Olga. Y su mismo humano luz quiere tomar la iniciativa de poder eliminar a la bestia. Perfecto, adelante. Sí, sale como una especie de rayo de la zona del plexo que se va extendiendo hacia los lados.
Ujú. Es como si se agrandara completamente y es un rayo constante el cual pasa por encima de los grises pequeños, los cuales se desintegran automáticamente. Se escucha como un ruido metálico y luego va directamente con los grises altos, los cuales se desintegran también completamente. Y luego a medida que va avanzando el rayo de Olga, es como si lo estuviese consumiendo, se va como desintegrando por partes. Como está estirado, se comienza a desintegrar el lado izquierdo directamente de él, primeramente, del dragón. Empieza a absorber la luz, la energía le empieza a desintegrar. Una vez que está en el centro hay esta explosión hacia los lados y luego hay una implosión que genera un círculo de luz que se desintegra con ¿Qué te da su mano luz? Tyros. Tyros. ¿Puedo hablar con él o Lamir o Diana van a ser interlocutor? Sí, me dice Lamir que él va a ser el interlocutor. Perfecto, a través de Lamir entonces le damos la bienvenida a Tyros, ya que venga a dar apoyo a su aspecto físico. Ya venía con la toma de conciencia y hoy día se genera un antes y un después en ese apoyo y proceso para incrementar mucho más la luz que está ejerciendo con ella en su casa, en su entorno. ¿Qué quiere decirle Tyros a Olga? Adelante. Y él está muy feliz de que por fin le esté dando prioridad a su energía, a su luz, que esté canalizando y que esté liberando esta energía para no ser atacada, que de ahora en adelante van a estar juntas, que no van a estar separadas. Bien, Sí, habla algo como de reintegración, que es como un momento de reintegrar ya. lo que ella sabe Ujú. para ¿Quiere? poder como extender la energía de sí misma. Olguita, ¿qué quieres preguntarle o decirle a tu mano luz? Que lo amo, que lo amo, que sí se daba cuenta que le cantaba, que sí se daba cuenta cuando le ofrecía la energía de lo que iba de mis alimentos, que que sí era cierto, que yo sentía que me respondía, que estaba ahí, Sí, que cuando siempre que estaba en un abismo, que fueron tantos, siempre yo me colocaba las manos en el pecho y le cantaba y creo que él llegaba. Quiero saber si es cierto. sí, me dice que sí, él siempre sintió la frecuencia de tu energía, a pesar de estar encapsulado, pero que él siempre ha estado ahí, siempre ha estado contigo. Lo amo tanto, yo le decía que, que tuviera fuerza, que pronto lo iban a liberar, que me perdonara en lo que yo había incidido para que estuviese preso. Bueno, yo le hablaba y ahora Sí, pues muy feliz de que esté libre, de que estemos juntos, sí, juntas. él me dice que es momento de que utilices tu voz, tu expresión, me dice, tu expresión. Sí, porque casi no lo podía hacer, ¿cierto? Sí, ¿De pero qué ahora dimensión vienes y cuál es nuestra mayor habilidad aportante en en la evolución de todos? me dice que viene de la 12.ª, Sí, sí, y nuestra mayor habilidad para me aportar. dice que hay energías que puedes manipular para poder expandir, pero primero tienes que centrar esa energía en ti para poder como duplicarla.
fuera, que primero hay que entrar en este proceso de sanación interna para ¿sí? poder extenderla hacia afuera. Sin ese proceso, me dice que no hay integración, Sí. no hay la transmutación necesaria para que tu propia energía pueda impulsar hacia afuera. Y lo que hace es como ir desgastándola hacia afuera cuando lo haces sin preparación interna, sin transmutar. Si me habla mucho de tu cuerpo emocional. Dice que hay mucho que transmutar y cambiar de ahí. Una vez que eso empiece a movilizarse, me explica que no es algo que tiene que estar completamente sanado, sino que hay un impulso y ese impulso va a servir para que tú también puedas ir extendiendo tu energía hacia afuera. Pero primero tienes que preocuparte de ti. Me dice que hace mucho tiempo que no lo haces. Bueno, muy bien. ¿Algo más que quieras preguntar, Olga? Mm, no, su recomendación ya está clara. ¿Algo más que me quiera recomendar? Mi prioridad es esa, es avanzar, abrir los ojos realmente. Sí. eh, Y me dice y reconectar con lo que realmente eres, que ya tienes una idea, hay un impulso. sí, Eso necesita como ponerse en marcha. Es como si todo estuviese encajado, Olga, pero tú necesitas como dar ese movimiento. Y al ir dando movimiento, se va a resolver como, se va a ir resolviendo todo en el fondo, me dice así. bien, ¿cuál es la clave para ese impulso? ¿Cuál es? Sí, me dice internarte dentro de ti. Interiorizar. Sí, interiorizar. Todo está en Bueno, ti. Sí, muy bien. Muy bien. Agradecemos el apoyo que le está brindando Tairos en este proceso a Olga. Vamos con su mano luz, Yanni, a revisar su hogar y se toman las acciones sobre las cuatro gatitas, el gatito, los dos perros y su ex compañero ahí de 83 años. Adelante. sí. La Mir coloca es como una especie de, como malla ¿Ya? alrededor de él para que no interfiera en el proceso de Olga y es como si lo alejara del campo energético de ella. Luego va directamente con las gatitas. Hay dos de ellas que están eh, como infectadas en el fondo, tienen dispositivos, los cuales hacen que irradien como energía, como densa. Así que lo que va a ser envolverlas en luz y esa misma luz se va a ir preocupando de restaurar y equilibrar la energía interna de cada una de ellas. Sí, me dice que con sus perritas va a ser lo mismo, pero están verificando si es que hay alguna intervención o dispositivo que esté activo dentro de ellas para verificarlo. La Mir comienza como a hacerles cariño. Es como si recorriera de su cabeza hasta la cola Ujú. y al ir haciendo eso se ve como una onda de energía baja a través de ellas. Y me dice que ambas están ahí para poder protegerla a ella. Me dice la Mir que a medida que, porque las va a dejar como actualizadas ambas, ambas perritas, y esa misma energía se va a ir expandiendo junto con la de ella, como potenciando, y eso va a hacer que se acelere como la reconstrucción energética de cada una de las gatas. Sí, ahí están cada una de ellas estabilizadas y van a proceder con la limpieza de su casa. Ujú. Hay muchos bichos, muchos parásitos, y está como esta enredadera en las paredes. Es como si se viera todo como
como oscuro, como viejo, hay un olor como ahumado. Sí, me explica Lamir que es parte de las entidades que tiene esta persona que vive con ella. Así que lo que hace es decirle a Diana que coloque una malla electrificada completa y que toda esa energía se va a ir como retornando y se va a ir filtrando a través de esta malla eléctrica. ¿Ya? Lo primero que hace Lamir es incendiar todo completamente, empieza a salir de sus pies a medida que va ingresando por la parte de arriba, por las paredes hacia arriba. Empiezan a quemar estos parásitos que están en la parte de abajo. Luego Lamir lo que hace es enterrar su espada y es como si salieran olas de adentro de ella hacia los costados, de continuas, de mucha energía y de mucho fuego, y empiezan a como a devolverse. En el centro empieza como a caer nuevamente el fuego a través de la misma espada de él. Es como si estuviese creando un toroide de fuego. Ahora su mano luz ingresa y comienza a frecuenciar el pilar para estabilizar la energía. Empieza a expandirse por la parte de abajo, comprendiendo más abajo, y empieza a subir hacia arriba. También empieza a ingresar toda la energía por el vórtice hacia el centro, y del centro comienza a frecuenciar olas de energía hacia afuera que hacen que todo el toroide se expanda, se comience como a agrandar. Sigue estando esta persona con la que vive fuera. Es como Ah, si Lamir lo hubiese, no desterrado, pero sí como empujado fuera de todo el campo energético de Olga. Si me dice su mano luz que él mismo se va a encargar de que las cosas sucedan de tal manera que él ya no sienta, no haga como esa invasión al espacio de ella. Sí, ahí está frecuenciada la casa y está excelente, completamente limpia, sí. maravilloso. Em, Tiene frente a ti a Tairos, mano luz de Olga. Vamos a proceder en su integración. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Patrick, ¿Sí? Patrick, Dime. Patrick. ¿Y sobre mi hijo? Ujú, ya vamos a consultar por él. Vamos a proceder en la Bueno, integración antes. bueno, Adelante, Yani. Sí, él se va acercando Ujú, hacia el cuerpo de Olga, se ve como hay energías que se están como acoplando. Él la abraza y al irla abrazando se va disolviendo en pequeñas esferas que se van como integrando dentro de su cuerpo. ujú, Se reactiva todo el flujo energético, va desde la punta de los pies hacia arriba, sale directamente, pasa como por los costados primero, pasa directamente hacia la coronilla, se desplaza hacia afuera, ingresa por la punta de sus dedos hacia los brazos, va hacia el centro a reactivar. Me dice que primeramente va a reactivar todo el flujo secundario y luego el central. ya. Al finalizar empieza a despejar cada uno de los flujos hacia arriba, vuelve a salir por la coronilla y hace como este círculo alrededor de ella. Y me dice que está frecuenciado. Perfecto. Gracias. Ahora sí, ya terminamos con tu línea de tiempo, Olga. Vamos a intervenir o vamos a preguntar por las otras líneas de tiempo, de vida. gracias. Ya es más aún considerando que tu hijo estuvo metido en el CERN. Entonces no es menor. Yani, verifica qué aconteció con su hijo. Él es físico nuclear, fue a trabajar al CERN por más de un año. Si tuvo alguna consecuencia de estar en ese lugar que sabemos que no es muy positivo energéticamente.
¿Qué ves? Hay harta interferencia. Ujú. Es como Ol- si estuviese como negativo. ya. Olga, ¿tu hijo fue a trabajar a ese lugar antes de que nacieran tus nietas? No, él, ellas nacieron después. Él se casó Ya. después de salir de allá y, y ellas nacieron. Una de ellas hubo que hacerle trasplante de médula ósea recién nacida Ujú. y, y pronto llegó la otra, porque ellos, dos científicos, siempre muy prácticos. Entonces, cuando vieron la posibilidad de que la primera pues de- se fuera o Mm. algo, pues Ya. avanzaron rápidamente con la otra. Entonces tienen dos pequeñas. Ok. Eh, mm, bien, Yanni nos comenta de que está muy borrosa la información que podemos obtener de ahí. Sin embargo, Yanni verifica si esta visita al CERS también condicionó de forma directa o indirecta lo que aconteció con sus nietas o de alguna forma están siendo Sí, afectadas. es- estaba como programado, era lo que querían obtener. ¿Ya? ¿Qué acción podemos tomar ahí? ¿O qué se le aconseja a Olga? Sí, la Mir me dice que él va a proteger directamente a las niñas pequeñas, ¿Ya? a las dos, para que la interferencia que existe entre ambos, tanto su hijo como su nuera, no intervengan en el crecimiento de la energía de ambas. Pero con él no se puede hacer mucha interferencia porque no hay tampoco como un entendimiento de lo que sucede, de lo que realmente existe dentro de ese espacio, de ese sitio, Ujú. pero no hay como voluntad de, es como si no existiera fe dentro de él. Entendemos. Es como muy práctico, Sí, más racional, eso, cuadrado, lógico. sí, totalmente. Y las pequeñitas serían como las pequeñitas. Sí, la Mir me dice que él se va a preocupar de la protección de ellas. La envuelve a ambas en esferas de luz y mantiene Ujú. la frecuencia dentro de su campo energético. Gracias. Ujú. Ok. Vamos a chequear la situación que acontece con sus mascotas. Hay perritas, Dos eh, perritos, claro, pero a las que murieron las que descarnaron, y las correcto. que descarnaron. Yovina y Ujú. China. ¿Qué pasó con Sí, ella? ¿Por qué descarnaron? ¿Hubo alguna intrusión o algún efecto de parte de las entidades que acechaban a Olga? Sí, hay intrusiones de parte de la entidad que estaba con Olga para que no la siguieran protegiendo. ¿En qué proceso se encuentran ambas y un perritas? perrito. Ya. El Leo. Están los, están los tres en tránsito, Patrick. Ya. Leo. Están como siendo reasignados para seguir cumpliendo O sea, tiene una siguiente con misión. sus misiones, sí. Ya. O sea, vuelven a encarnar nuevamente. Aún Sí. están juntando kilometraje para que puedan ser ascendidos. Mm, Bueno, para ellos están Sí, sí, los me perritos dice que gatitos. ellos, sí, ¿Mm? me dice que la Mir que ellos lo hacen con gusto, porque en el fondo es el crecimiento y la energía que comparten de cada uno de nosotros. Les dan como más entendimiento, por decirlo de alguna forma. Claro, súper entregado a su misión. Les enviamos, les alzamos ese reconocimiento y un abrazo de luz tremendo a cada uno de ellos. Ujú. Ok. Y
Y la me dice que él mismo lo va a realizar. Muchas gracias. Ujú. Ujú. ¿Qué le tiene que decirle a mí a Olga? Porque a uno de sus perritos, que es Leo, aún lo llora. Ya aún siente esa melancolía hacia él. Y me dice que no podemos sumirnos en esos sentimientos, que debemos avanzar porque ellos lo que comparten con nosotros es único, comparten parte de nosotros, es como si se extendieran sobre nosotros mismos, una Mm. extensión de la energía que nosotros tenemos queda en ellos, como si nosotros aportáramos al camino que le corresponde a cada uno. Ok, bueno, gracias por la información. Eh, bueno, aquí nos pregunta por su madre, por su padre. Em, no sé si es relevante para la información que ha salido. Entiendo que tiene alguna duda. Mi papá está descarnado ya. ¿Qué dice la Mila al respecto? Si me sigue acosando, porque siento que como que me siguiera acosando, porque él me Sí, acosó mucho, mucho. Claro. ¿Qué percibe ahí o qué aconseja ¿Qué la Mila se, al respecto? Ya está liberada, obviamente, sí, Olga. qué se puede hacer? sí, me dice que s- sí, se puede, lo dice Lamir como castigo, como si él hubiese recibido exactamente lo que había hecho. Tiene Ujú, que existir esa compensación, que lo que puede estar influenciando ahí puede ser este dispositivo que existía dentro de su cuerpo emocional, que estaba extendiendo y perpetuando el dolor. Es bueno que pueda ir como generando esta transmutación de su propia energía para poder seguir avanzando. No podemos, me dice como, no podemos seguir en un mismo personaje. Debemos seguir avanzando, Mm. descubrir e ir abriendo cada uno de los personajes que están dentro de nosotros para que quede la esencia misma y solamente ello. O sea, no es posible ayudar un poquitito con lo de mi papá. ¿qué dice la Mila? Sí, la mil me pregunta que a qué tipo de ayuda te refieres. Me refiero a que, bueno, es que él tenía 7 hijas y a todas nos acosó hasta sexualmente y da la impresión de que él siguiera haciéndolo. Sí, me dice que él ya está en el ciclo que le corresponde para poder retribuir esa energía que tomó. A eso se Sí, refiere como en el castigo. sí, Él ya está insertado en ese ciclo sí, como para reencontrar nuevamente el equilibrio, pero que también queda al lado en donde ustedes como hermanas y tú como persona individual tienen que sanar, sí. tienen que ir curando y suavizando en el fondo a esa niña que está interna dentro de cada uno de ustedes, que está como todavía vive con mucho miedo. Entonces, al ir generando esta transmutación de energía, se va a ir acomodando. No es que uno lo olvide, pero uno ya como que no se siente identificado. Cuando como que se desprende esa etiqueta, es cuando uno, como si liberara algo, que es como si volvieras a respirar. Ese es el trabajo interno que está, me dice la Mir, que ese es el trabajo interno que está tratando de decir tu mano luz y que él va a ser el apoyo desde el ámbito energético para que tú lo puedas completar. Pero es Gracias. parte de
poder seguir avanzando. Gracias. Muchas Mm. gracias. Muy bien, perfecto. ¿Su casa cómo se ve ahora, Yani? Me dice la Mir y me confirma que está estable Ujú. y que está frecuenciada y que esta persona está fuera del campo energético de ella. Muy bien. La casa se ve luminosa. Sí, se ve irradiante con harta energía, porque es la energía de su mano luz. Ella tiene un humano luz con mucho poder y que también quiere. Es como si fuese como propio esa energía de querer avanzar, de querer sanar interna que tiene. Ujú. Muy bien. Bien, agradecemos Quiero el decir, apoyo. ¿Qué quieres quiero decir decir? algo, Dime, Olga. que encuentro muy coherente todo. Muchas gracias. Ujú. Justamente yo sentí como que siempre había como muchas injusticias en mi entorno, se generaban muchas injusticias y como a los 9 años, tal cual como lo dijeron, se produjo una muy grande y esa se me quedó como muy marcada, como muy... Entonces todo se me ha hecho sumamente coherente y quedo muy agradecida con todos. Bien, es lindo poder darte apoyo. Aquí todos nos ayudamos, todos aprendemos, no solamente los que estamos en esta sesión en vivo, sino también las personas que ven estas sesiones, porque van armando el rompecabezas, se van empoderando, van entendiendo cómo es la manipulación. Por lo tanto, también agradecemos, obviamente, que el que podamos compartir, obviamente, tu experiencia, ¿ya? Porque todos crecemos con ello y el objetivo es liderarnos, salir de este holograma, de esta cárcel. Así que también un gran abrazo por tu valentía y entendiendo de fondo que en el fondo que tu ayuda es también ayudar a los demás. Bien, Gracias. ok.